Vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios y vamos a ver en el Evangelio de San Juan, y vamos a ver en el capítulo 3, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 al versículo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a ver acá una historia interesante para nosotros que acabamos de cantar esta canción, Vine a alabar a Dios. Y la razón era porque un día muy especial Cristo entró en mi corazón. Y acá vemos a este hombre que dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos. Y yo creo que usted entienda que la palabra fariseo significa puros. Dice que vino un hombre de los fariseos, de estos puros, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Era un hombre muy reconocido entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿por qué vino Nicodemo de noche? Porque no quería que los demás miembros de la secta, de los fariseos, quizás, no quería que se enteraran. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos reconocían que solamente ellos eran los puros, que solamente ellos eran el pueblo de Dios. Y ellos también creían, estos fariseos, que la salvación era por obras, era por todo lo que ellos hacían. Y bueno, y este hombre vino a Jesús de noche quizás para que no se enteraran los demás miembros de la secta de los fariseos, de estos puros, porque ellos se consideraban puros. Pero tenemos que ver en el contexto de las Escrituras que Jesús a ellos le decían que eran sepulcros blanqueados, porque por fuera eran una cosa, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Le estaba diciendo que estaban muertos. La religión que ellos tenían no les daba la vida, pero ellos creían que haciendo obras y haciendo proselitismo alcanzaban la salvación de Dios. Yo le estoy poniendo para que nos vayamos ubicando en este hombre Nicodemo, hombre prominente, hombre importante. Y hoy en la iglesia puede haber hombres importantes que le pasa o le sucede lo mismo que Nicodemo. Y dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Acá vemos que Nicodemo no estaba considerando a Jesús como el Mesías Salvador que Dios había prometido. Él lo reconocía como un maestro más, y un maestro importante, porque dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro, y dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él vio que había algo en Jesús que era diferente. Él reconocía los milagros que Jesús hacía, porque era notorio los milagros que Jesús hacía. Entonces él reconoció y dice, estos milagros que Jesús hace solamente es porque Dios está con él. Pero no reconocía a Jesús como que el Padre lo había enviado como el Salvador. ¿Me entienden? Quiere decir que uno puede estar en la iglesia, puede saberse todas las Escrituras y no haber nacido de nuevo. No tener esa percepción de que Cristo es el Salvador. ¿Me entienden o me va entendiendo lo que te quiero hablar ahora? Entonces le respondió Jesús y le dijo, en verdad, cuando Jesús habla en verdad, está rectificando lo que Él le está diciendo. 2 veces la palabra en verdad te digo,
que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si uno no nace de nuevo, uno puede tener una religión. No hay ningún problema con la religión. Hoy hay cantidad de religiosos, de diferentes, de diferentes clases de religiones, y aún hay diferentes clases de religiones dentro de la propia iglesia. Y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? Quiere decir que Nicodemo entendió y dice, ¿cómo puedo nacer ya siendo un viejo? ¿Acaso se pueden entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire el razonamiento que hizo Nicodemo. ¿Cómo puede ser que ahora de viejo yo tenga que volver a nacer del vientre de mi madre? Y Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el dominio de Dios. Y vemos por lo que el apóstol Pablo decía, que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Porque Pablo decía, las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Entonces solamente una persona que haya nacido del Espíritu puede entender las cosas del Espíritu. Si no, no entendemos nada. Entonces vemos aquí que el hombre nacido de mujer, si no nace por el Espíritu Santo, mediante el poder del Espíritu Santo, está muerto. Puede tener una religión, puede comportarse, puede tratar de hacer lo más que pueda, porque ellos creían que guardaban los mandamientos de Dios, pero sabemos que, como le dijo Pedro ahí en el mensaje del pórtico de Salomón, dice, aquellas cosas que ustedes no podíamos hacer, dice. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y ahí fue ese día cuando se convirtieron 3.000. Porque ellos trataban de guardar la ley, pero no podían. Porque nadie está capacitado para guardar la ley si no tiene el Espíritu Santo morando en él. Nadie puede guardar los mandamientos si Cristo no está morando en él. Y ellos habían comenzado con los 10 mandamientos, los fariseos, pero le habían agregado 630 mandamientos más. Entonces era una cosa, y Jesús los denunciaba, decía, ustedes por las tradiciones han invalidado los mandamientos de Dios. Porque no toques, no manejes, no hagas, no se podía hacer nada. Y hasta el día de hoy, te va a Israel, los ascensores ¿cómo se llama? Táctil, para no tocar nada el día sábado. ¿Me entiendes? Porque no había que hacer nada para poder guardar la ley. Y bueno, y uno quiere guardar la ley, se vuelve religioso, porque no se puede guardarla. Porque Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces es muy diferente tratar de cumplir los 10 mandamientos de la ley con guardar los mandamientos de Jesús. Entonces vemos acá que es exactamente lo que Pablo le dijo ahí en Tito, capítulo 3, 1 al 6, que dice así la palabra de Dios: recuérdale que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y acá el apóstol Pablo, en esta carta a Tito, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. La palabra necio, éramos hombres sin entendimiento. No entendíamos nada. El apóstol Pablo, que Pablo era de la secta también de los fariseos. Él era el que perseguía a los cristianos. Él era el que entraba a las casas y los llevaba y los detenía, y muchos eran muertos. Y él fue testigo, el apóstol Pablo, de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, cuando lo apedreaban.
Y Pablo dice, y yo consentía porque él guardaba las ropas de aquellos que lo estaban apedreando. Pero dice, Pablo dice, nosotros también éramos necios, está hablando en tiempo pasado. Todos nosotros hemos sido necios en un tiempo. Lo que no quiere decir que tengamos que terminar siendo necios, sin entendimiento. Dice, desobedientes. ¿A quién? A Dios. Extraviados. Más vale, estábamos perdidos. Esclavos de los deleites y de los placeres. ¿Quién no puede decir eso? Que éramos esclavos de los placeres, esclavos de los deleites. Diversos, dice, diversos placeres, porque cada uno tiene un placer diferente. Lo que a ti te complace no me complace a mí. Pero hay variedades de placeres. Dice, viviendo en malicia y envidia. Malicia quiere decir, estábamos viviendo en la maldad del mismo diablo, envidiándonos unos a otros, envidiando lo que tenía el otro. Y envidia significa que lo que tú tienes me pertenece a mí. Yo tendría que tener lo que tú tienes. La envidia es terrible, porque la envidia no deja vivir, ni te deja vivir a vos tampoco. Porque tú estás envidiando lo que tienen los demás. Y no te estás conformando con lo que Dios te ha dado. ¿Me entiendes? Entonces acá Pablo dice, aborrecibles. Aborrecibles, éramos despreciables. Y dice, odiándonos unos a otros. Acá hay una ausencia total de amor por el prójimo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Y usted no andaba en esa ruta? ¿Usted no andaba en ese camino? ¿Quién no andaba en ese camino? Y le digo algo, hoy hay muchos en ese camino. Ese se llama el camino ancho, del cual Jesús hablaba ayer en los evangelios, en el evangelio de de Mateo. Dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y nosotros andamos por ese camino. Dice, pero es angosto el camino que lleva a la salvación. Y acá en el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, Él, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Yo quiero decirles esta mañana que la salvación comienza con Dios. La salvación comienza con Dios. ¿Por qué? Porque Dios planeó la salvación antes de crear al hombre. Antes que el hombre hubiese pecado en el Edén, Dios ya había planeado la salvación del hombre. No es algo que cuando Adán y Eva pecaron ahí en el Edén, a Dios se le trastocaron los planes y tuvo que remendar, hacer una parte, a ver qué hacemos. Ahora hay pecado. No, Él ya había, antes de la fundación del mundo, Él ya había planeado la salvación del hombre, antes de crearlo. La salvación siempre conlleva el amor de Dios. Fue su amor en el Calvario, porque ahí cuando uno ve la realidad del amor verdadero de Dios. Porque a veces la gente piensa que se manifiesta el amor de Dios porque ahora tienes otro trabajo. Eso es ser natural. Porque ahora tienes bendición. Tú le llamas bendición. Pero realmente la bondad de Dios se manifiesta ahí en la cruz. Por eso cuando uno quiere saber cuánto me ama Dios, uno tiene que mirar a la cruz. Que hoy la gente no mira a la cruz. Cada vez se habla menos de la cruz. Pero ahí en la cruz es donde Dios manifestó su amor por el hombre. Ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él cargó con el pecado y la culpa del hombre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dijo San Juan. Ahí
cuando estaba bautizando. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que la salvación implica fe, confianza en esa obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús ahí en la cruz. Ya predestinada antes de la salvación del mundo. Antes de que Cristo venga, Dios el Padre ya había pensado en la cruz como el medio de salvar al hombre y a la mujer, al joven y al niño. Entonces vemos que la salvación implica fe. Somos salvos cuando creemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios que habla de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación, en ella participa la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuanto a Dios el Padre, yo fui salvo cuando Él me eligió en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Antes de que Jesús haya venido, el Padre ya me había escogido para estar en Cristo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios en la salvación es que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Dios. Y solamente uno puede estar delante de Dios sin mancha y ser santo solamente por la sangre de Jesús. No es por ninguna obra que tú puedas hacer. No es porque tú dejes todos tus bienes a los pobres. Porque Pablo dijo, si yo doy todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, no soy nada. ¿Me entiendes? Uno puede dar, hoy hay gente, le digo, que hace tantas obras de beneficencia y está muy bien, pero no te salva. Una cosa es que tú hagas obras de beneficencia porque el Señor Jesús te está guiando por ese camino para que tú lo hagas como el buen samaritano. Y otra cosa diferente es dar todos mis bienes para ser salvo. ¿Me entiendes? En cuanto al Hijo, fui salvo cuando Jesús murió en la cruz por mí. En ese momento estamos hablando de la participación de la Trinidad. El Dios Padre me escogió antes. Ahora vemos que mi salvación, fui salvo cuando Jesús murió en la cruz por mí. Colosenses 1, 21 al 22 dice, y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, ahí estábamos, ocupándonos en la maldad, y cuanto más maldad, mejor estábamos todavía, más maldad. Dice, pero sin embargo ahora Él está hablando en mayúscula, está hablando de Jesús, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. En la obra de la cruz, Jesús estaba tomando mi lugar en esa cruz porque la paga del pecado es muerte. Uno tiene que pagar por los pecados. O lo paga alguien o lo tienes que pagar tú. Es como decir, hay una garantía, tú vas a sacar el crédito, alguien lo va a terminar pagando. Y si tú estás en bancarrota, ¿quién va a pagar el crédito? El garante. Entonces vemos acá que cuando Jesús muere en la cruz, está cargando con todas mis ofensas, está cargando con toda mi maldad, está cargando con todos mis pecados, los que cometí allá, acá y allá. Entonces vemos que dice también el apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro 1, 18 y 19, y dice, sabiendo algo que uno debe saber, y eso no lo puede saber naturalmente el hombre, debe ser por revelación de Dios. Dice, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, está hablando del hombre natural,
como cosas perecederas como el oro o la plata, sino ¿con qué? ¿Con qué fui rescatado? ¿Con qué fui redimido? Con la sangre preciosa de Jesús, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Quiere decir que acá hubo un rescate. Hubo un rescate de mi vida. Entonces vemos que en cuanto al Espíritu Santo, vimos el Padre, vemos ¿y cuándo está el obrar del Espíritu Santo? Puede ser esta mañana para ti. En cuanto al Espíritu Santo, yo le hablo personalmente. ¿Por qué? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se acuerda del día que nació? ¿Qué día cumpleaños? El viernes fue el de Andrés, ¿no? ¿Cómo fue el día de tu nacimiento? Lo sabes, ¿no? Pero ¿por qué sabes que naciste el 29 o el 19 de agosto? Por los papeles, ¿no? ¿O no? Hay un documento que usted dice que usted nació tal y tal fecha. Bueno, yo nací el 12 de noviembre, naturalmente. Pero, ¿cómo nací ese? Yo no sé nada. ¿Usted sabe cómo nació de su madre y su padre? ¿Usted estaba ahí? No, ustedes estaban sacando, usted no sabía nada. Pero en la vida espiritual es diferente. Es muy diferente. Porque yo recuerdo, Jorge Donda, recuerdo que fui salvo el domingo 12 de agosto de 1984. Eso figura en mi documento espiritual. Cuando escuché la palabra de Dios, yo quiero que venga Brenda. Cuando escuché la palabra de Dios a través de una canción en la iglesia, yo no me puedo olvidar de ese día. Por eso yo sé bien cuando nací de nuevo. Nadie me puede refutar a mí. Porque yo lo sé internamente en mi corazón cuando nací de nuevo. Y uno puede estar 30, 40 años en la iglesia sin haber nacido de nuevo. Quiero que ponga la canción. Yo fui ese domingo a la iglesia y ese domingo el cielo bajó a la tierra. Era en la iglesia. Si usted le pregunta a todos los miembros que estaban en la iglesia, ¿nació Jorge Donda? No, nadie sabía nada. Yo solo sé de la manera que entré y solo sé de la manera que salí. Yo solo sé cómo entré, muerto, lleno de miedo, lleno de temor, para cómo nos habíamos peleado en familias todavía. No había nada en que sostenerse. Y llegué a la iglesia. ¿Quería ir a la iglesia? No, fui de curioso. Fui a acompañar a mi esposa para ver a dónde iba. Porque era un hombre lleno de celos, de envidias. Todo lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, le digo, quizás a Pablo le falta algo más todavía. Era ambicioso, lo quería todo para mí. Perdonar, no, venganza. Que camine no le ponía la traba. Vivía en maldad. Quería lo que los demás tenían. No sé, ustedes, ¿no? Porque ustedes son todos santos acá. Pero yo recuerdo ese día cuando entré. Entré por la puerta y cuando entré en la puerta comencé a llorar. Nunca había llorado en la iglesia yo. Y ahí estaba el Espíritu Santo, esperándome. Yo no sabía nada. Y la canción dice, eres las palabras y la música. Eres las palabras y la música.
escúcheme, nadie me predicó el Evangelio. Nadie. Pero a través de esta canción estaba reconociendo que Dios es el eterno Dios. Estaba reconociendo que eres el gran Señor. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, ¿no? La canción dice, eres el Rey de Reyes, eres tú. El Señor de los Señores eres tú. Y ahora devuelvo a ti el canto que diste a mi ser, porque yo antes no tenía canción en mi ser. En mi ser tenía maldad. En mi ser tenía venganza, en mi ser había pecado. ¿Lo va entendiendo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por obra? No. Vamos a cantar otra vez. Eres las palabras y la música. Eres la canción que canto yo. Y eres la melodía, eres la armonía. Traigo alabanzas a ti. Eres el eterno Dios. Eres el eterno Dios. Eres el gran Señor. El Rey de Reyes eres tú. Y ahora me vuelvo a ti el canto que diste a mí. Es la canción de mi ser. aleluya. Eres las palabras y la música. Eres la canción que canto yo. Eres la melodía, eres la armonía. Traigo alabanzas a ti. Y eres el gran Señor, eres el eterno Dios, el Rey de Reyes eres tú. Y ahora devuelvo a ti el canto que diste a mí. Es la canción de mi ser. ¿Usted sabe que adoración significa devolver a Dios lo que es de Dios? Por eso dice, ahora devuelvo a ti el canto. Eso es adorar. No sabía nada de todo esto. En ese momento, le digo, yo no sabía que era uno de los elegidos de Dios. No sabía que era uno de aquellos que Él había escogido antes de la fundación del mundo. No lo sabía. En ese momento no sabía nada que había una elección de parte de Dios. No sabía nada. En ese momento no sabía nada, pero había algo que pasó esa mañana que el Espíritu Santo testificaba dentro del niño que era un hijo de Dios. Porque nunca había alabado y adorado de esa manera. Mire que por años ayudé de monaguillo, por años fui a la iglesia, por años fui a la iglesia a la novena de la Virgen, 9 meses seguidos para ser salvo. Le tenía terror al infierno. Hoy la gente no le tiene terror al infierno. Yo era un hombre que le tenía mucho miedo al infierno. Hoy la gente se ríe del infierno. Pero yo le digo, sin Cristo usted va al infierno. No porque yo lo diga, porque alguien tiene que pagar el pecado. O lo paga usted o lo paga Cristo. ¿Me explico o no me explico para que usted me entienda bien? ¿Y qué edad tiene? Y mire, desde el momento que usted se reconoce pecador, que sabe, en el primer momento que usted hizo una mentira, ya es un pecador. Y bueno, como ustedes no mientan nunca, la salvación cambió mi vida. Lo que Dios escoge, Dios lo cambia. Nadie puede ser
ser cambiado si no ha nacido de nuevo. Por eso hoy nos encontramos con tanta gente religiosa dentro de la iglesia. Gente que intenta por un tiempo hacer las cosas bien, pero no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de hacer el bien. Porque de continuo uno sigue teniendo aquello adentro de la maldad, de la ira, de la venganza, que solo piensa en las cosas terrenales, pero no piensa nada en las cosas eternas. Oye, el gran problema en la iglesia, ¿cuál es? No es la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo son agregados los que nacen de nuevo. Esa iglesia es la iglesia poderosa, victoriosa, santa y sin arruga, la que Cristo viene a buscar. Pero hablando de donde nos reunimos, haya miles o haya 10, usted puede tener en medio gente salva, nacida de nuevo, y gente que no es salva, que no recuerda cuándo nació de nuevo. Yo lo tengo bien claro cuando nací de nuevo. Nadie me dijo, mire, pase por la oficina que le vamos a dar el certificado de haber nacido de nuevo. Nadie. Porque solamente te lo puedes pedir el Espíritu Santo. Eso que está ahí. Cristo, cuando viene a tu vida, cambia tu corazón. Lo que Dios escoge, Dios lo cambia. No quiere decir que el hombre es perfecto, que no cometes errores, sino que ahora en mi ser tengo la vida de Dios. Cristo ha venido a morar por medio de la fe en mi corazón. Esa es una obra soberana del Espíritu Santo. Por eso le estoy hablando del Espíritu Santo estos días. Ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Y Pablo dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación significa el apartamiento del Espíritu Santo. Dice, y el amor y la fe en la verdad, la fe en Jesús. Porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Fe es confiar en la obra de Dios. Esa es la verdadera fe. Porque la otra fe que nosotros decimos, no, yo tengo fe que las cosas van a ir bien. Bueno, eso es presunción. Pero la verdadera fe está basada en la obra de la cruz. Está basada en la persona de Cristo Jesús. Esa es la verdadera fe y esa es la única fe que salva. Todo lo demás no cuenta. Ahí dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores y Dios murió por nosotros, Jesús, el Hijo de Dios. La pregunta esta mañana, ¿qué es la regeneración del Espíritu? ¿Qué significa la regeneración? Quizás es una palabra que usted ha leído muchas veces en la Biblia, pero ¿qué es regeneración? Bueno, en Efesios 2:4-5, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, dice, pero Dios que es rico en misericordia, rico es abundante, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestro delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos creían que eran salvados por obras. Y Pablo dice, por las obras de la ley, nadie es justificado. Por las obras que nadie va a justificar. Porque la única manera de ser salvo es por la fe en Jesús. Y sin esa fe en Jesús, el hombre y la mujer, el joven y el niño está perdido. Está separado de Dios.
no tiene relación con Dios. No hay una relación, no hay comunión con Dios. La regeneración es la vida de Dios impartida a los hombres y mujeres que estaban espiritualmente muertos. Por eso Pablo dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Esa es la regeneración. El hombre, antes de que venga Cristo a su vida, por la operación del Espíritu Santo, estaba muerto y está muerto en delitos y pecados. La cantidad que usted le ponga, cada hombre, cada mujer, cada niño y cada joven, nace muerto espiritualmente. Nace muerto. Solamente el Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios, nos puede impartir esa vida de Dios. Que puede ser a través de la predicación del Evangelio, o puede ser a través de la canción. Porque Dios tiene muchas maneras de cómo llegar a su corazón y al mío. Yo recuerdo esa canción. Otro recuerda que le hablaron de Jesús. Y creyó. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 23 al 25. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, que es la simiente natural, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Predicar la palabra escrita no produce el nuevo nacimiento. Yo le puedo predicar todo el día, y me eso ha sucedido con personas que les he hablado, le he dado testimonio durante horas y nada. ¿Por qué? Porque el que está muerto, está muerto. Usted le puede hablar al muerto, y ¿qué va a hacer el muerto? No hay reacción. Entonces vemos que cuando ese momento uno puede predicar la palabra fielmente, hacer todo el estudio, pero hermano, si el Espíritu Santo no está actuando y hace viva la palabra de Dios en su corazón, yo como pastor, usted como evangelista, usted como misionero, no puede dar vida. Porque la vida de Dios la da Dios por medio del poderoso Espíritu Santo. Y usted puede repartir, como vengo diciendo en este último tiempo, todos los folletos habidos y por haber. No puede dar nacimiento. Porque ahí en 2 Corintios capítulo 3, 1 al 6, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O acaso necesitamos como algunos carta de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Y Pablo dice, le estaba hablando a los corintios, porque los corintios ponían en cuestionamiento el apostolado de Pablo. Decían que ellos eran apóstoles, pero que Pablo no. Entonces Pablo le dice, ustedes son las cartas escritas por el Espíritu Santo. Entonces dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Porque el hombre que nace de nuevo, todos saben que algo pasó. Usted es una carta viviente. Usted esté donde esté, trabajando, puede trabajar donde usted quiera. No tiene nada que ver con lo exterior, tiene que ver con lo interior. Entonces, usted es una carta que se mueve acá, es una carta que se mueve allá. Por eso, como decimos, el testimonio vale más que 1000 palabras. Por eso que si usted encuentra, si él así de nuevo encontró algo que a usted no le pertenece, antes que hacía, lo cambiaba de bolsillo. ¿O no? No había la menor intención de ir a devolverlo, aunque hay gente que no ha nacido de Dios, que no tiene a Cristo, que también va y devuelve, pero son la excepción. Pero si nosotros lo encontramos, ¿qué hacíamos?
acá. ¿Me entienden? Pero el hombre nacido de nuevo dice, ustedes son la carta. Por eso yo muchas veces le digo, usted no diga nada. Camine nada más y la gente sabe que si usted es cristiano o no. Tiene que llegar el momento que las personas le preguntan a usted, usted es diferente, ¿no? Como le pasó a mi esposa con una compañera que fueron a un curso de microondas y estaban ahí una cantidad de mujeres aprendiendo cómo usar en ese tiempo el microondas, y vino el hombre y le dijo, ¿en ustedes veo algo diferente? Que no lo veían las demás personas. ¿Qué había pasado? No entraron, acá tengo la Biblia, con la Biblia en la mano, a ver, pónganse de pie todos. No. Los hechos hablan más que tus palabras. ¿Vamos entendiendo? Amén. Entonces dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es Dios, el cual nos hizo suficientes como ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Acá quiero hacer una cosa que muchos han tergiversado este versículo, que la letra mata, pero que el Espíritu da vida. Entonces somos espirituales y no leemos la Biblia. No necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu, nosotros somos tan espirituales que tenemos solamente revelación. Tenemos visiones. Y yo le digo una cosa. La palabra de Dios y el Espíritu Santo operan juntos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos compartir la palabra de Dios. Porque lo que va a hacer, donde dice la letra mata, la letra, cuando uno mira los mandamientos y uno no los ha podido cumplir, no los puede cumplir, y se da cuenta, porque ¿para qué vino la ley? Para que haya manifiesto que hay pecado. Entonces lo que hace la letra, la Biblia, es marcar que usted es un gran pecador. Y como un gran pecador necesita un gran salvador. Si usted no lee la Biblia, usted no va a la iglesia y nadie le dice que usted es un gran pecador, y yo le puedo decir, no, pero yo no soy tanto, no soy como Jorge López. Soy mucho menos que él. Muy bien, no pasa nada. Pero cuando el Espíritu Santo le da testimonio a usted que usted es un pecador, que usted no merece nada, que usted merece ir al infierno, que el único lugar que usted merece es el infierno, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que hay pecado. Se da cuenta que es un gran pecador. Se da cuenta que no puede cumplir ninguno de los mandamientos de Dios. Ninguno. No que sea bueno hoy y mañana malo. Es que uno es malo siempre sin el Espíritu de Dios. Entonces, lo que está hablando acá es que la palabra escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones trae la vida. Por eso el evangelista San Juan dice que Cristo vino y a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Estaba hablando de quién, de los fariseos, de los judíos. Cristo había venido, pero ellos lo negaban. Dice, mas a todos los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente podemos llegar a ser hijos de Dios cuando la palabra de Dios se hace viva en nuestros corazones. Porque Jesús dijo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los he escogido a vosotros para que vuestros frutos permanezcan. Y todo aquel hombre y mujer que ha nacido, yo tengo buena noticia para ellos. Nadie los puede arrebatar de las manos de su Padre. Amén. Aquel que ha nacido de nuevo sabe que nació de nuevo.
Y si usted dice, yo no sé cuándo nací, ¿no? Bueno, pídale al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Dígale, yo reconozco que para mí salvarme es imposible. Yo no me puedo salvar. No me puedo salvar por obras, no me puedo salvar haciendo esto, no me puedo salvar dando todos mis bienes. No puedo. Y reconozca delante de Dios, porque ese es un gran paso. Si uno hace esta oración de reconocimiento, Dios no está lejos. Dios no está lejos. Pero el gran problema es que nosotros creemos una cosa que no es verdad. Pero la verdad nos hace libres. Amén. Si usted recuerda cuando nació, dile gracias a Dios. Y si usted no sabe cuándo nació, pídale misericordia. Pídale esta mañana, desde lo más profundo de su corazón, y reconozca, Señor, yo soy un pecador perdido si tú no me salvas. Y dígale esta mañana, Señor, yo merezco el mismo infierno si tú no me salvas. Dígale al Señor, Señor, tú no me envías al infierno, mis pecados me llevan al infierno. Pero dígale, Señor, quiero creer en Jesús como el único Salvador, como el único Redentor, como el único que salva. Abre mis ojos para ver la maravilla de tu palabra. Dígale esta mañana, vivifícame por tu Espíritu Santo, porque solamente tú puedes dar vida y vida eterna. Padre, te doy gracias esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, reconocemos delante de ti que solo tú puedes salvar, que solo tú puedes alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, que solo tú puedes abrir los ojos de los ciegos y que solo tú puedes abrir los ojos espirituales de mi corazón que está muerto. Pero tú viniste a dar vida a los muertos. Tú dijiste que los muertos oirían tu voz y que los sepulcros serían abiertos. Los sepulcros del corazón, Padre, que sean abiertos esta mañana, trayendo vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, creo esta mañana, en el nombre de Jesús, creo en la obra de Cristo hecha a favor de todos los hombres. Y esta mañana, como hombre, como mujer, como niño, como joven, yo creo en tu palabra. Creo en la obra de Cristo. Creo en el Cordero que tú enviaste a este mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado de mi corazón. Y me inclino a ti. Y te pido perdón esta mañana por todos mis pecados. Señor Jesús, yo te recibo esta mañana como mi único Salvador, como mi único Dios, como el único Salvador. Y esta mañana, por medio de la fe en ti, Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y conforme a tu palabra te recibo. Y tu sangre, Señor, esta mañana te limpia de todo pecado. Anota
mi nombre esta mañana en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo reconozco esta mañana, el 21 de agosto de 2022, yo te recibo esta mañana. Yo te acepto esta mañana como el único Salvador del mundo que da vida. Y abro mi corazón a ti, al Espíritu Santo que me da vida esta mañana, por el poder de tu palabra, Señor. Señor, te tengo a ti, lo tengo todo esta mañana. Tú eres el regalo más grande del Padre. Como está escrito en tu palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Te recibo con todo mi corazón. Y quiero cantar esta canción y darte a ti la gloria, Señor, por lo que tú has hecho por mí, por lo que hizo por mí, por su sangre me ha limpiado, su poder, el poder del Espíritu de Dios. A Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea la gloria. Si usted lo cree de todo corazón, levante las manos al cielo y dígaselo, a Dios sea la gloria. No por obra, para que nadie se gloríe, sino por tu salvación inmerecida. Su poder. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Dice, quiero vivir agradecido. Quiero decirte gracias por las cosas que tú has hecho, cosas inmerecidas que tú das. Inmerecida. Ninguno merecemos el salvo. Ninguno. No merecemos. Pero Dios muestra su amor. Pero Dios muestra su misericordia. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que yo sea y anhelo un día ser. Se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria.
conocen de ángeles pueden expresar la gratitud del corazón que ha sido alcanzado por Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles no fueron redimidos. Los ángeles que están con Dios en el cielo no conocen el pecado. Pero los hombres y mujeres que vivimos en este mundo sabemos lo que es el pecado. Y la obra de redención no fue hecha para rescatar a los ángeles caídos. Fue hecha para rescatar al hombre y a la mujer caída. Por eso dice esta canción que 1000 voces angelicales, millones de ángeles, ellos no pueden entender. Ellos no pueden agradecer de la manera que uno puede agradecer. Si uno verdaderamente ha sido alcanzado por esa gracia y ese amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. A Dios sea la gloria. ¿Seguimos? Sea la gloria a Dios. Sea la gloria a Dios. Sea la gloria por lo que hizo por mí. Su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Cantamos, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios porque Cristo entró en mi vida un día muy especial. ¿Se acuerdan? Vamos a cantarlo una vez más. Por eso Vine a alabar su nombre. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Cristo entró en mi vida En un día muy especial. no sé de qué era. Iba en el coche, en la bicicleta, o iba por la calle, no lo sé, pero yo sé que un día Él entró en mi corazón. Adiós, dígalo, dígalo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. ¿Por qué? Cristo entró en mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró. Y esa es la razón por la que digo no. Vine a alabar. Gracias, Señor. Por eso vengo. Por eso vengo a la iglesia. Porque un día el cielo bajó a la iglesia y me encontró en ese lugar. Me salvó y me perdonó. Por eso la salvación pertenece a Dios. Y la salvación es algo personal. No se puede. Mis hijos deben ser salvos.
porque es personal. Los fariseos confrontaban y decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos los hijos de Dios. Pero Jesús le dijo: si no nacen de nuevo no pueden entrar en el reino. Quizás para algunos de ustedes esta mañana lo que yo les comparto es duro, pero es la verdad. A veces las cosas duras, las cosas que no nos gustan, son realmente aquellas cosas que realmente importan. Y aquel que ha nacido de nuevo lo sabe. Lo sabe. No necesita que nadie le diga. ¿Por qué? Porque tiene el testimonio del Espíritu Santo. Y uno sabe que ha pasado de muerte a vida. Y que las cosas viejas han pasado. Y que a partir de ese momento todas las cosas son hechas nuevas. Y Pablo dice: el que roba no robe más, solamente el nacido de nuevo. El que hurtaba no hurte más, solamente el nacido de nuevo. Y aún el nacido de nuevo puede estar enredado. El nacido de nuevo puede estar acá, pero el nacido de nuevo siempre sale, porque Dios no lo abandona. Amén. El nacido de nuevo puede caer y dice 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. El justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha recibido la justicia de Dios. ¿Ve que toda la Biblia combina? Ahora usted dígame y póngame: uno que no es nacido de nuevo cae, no se vuelve a levantar. Una porque nunca se levantó. ¿Qué dijo Jesús? Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. ¿A quién? A los que han recibido a Cristo y los tienen morando en su corazón. Antes que se vaya, yo quiero decirle que le dé gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por una salvación tan grande y tan inmerecida. Te entrego mi vida, te entrego mi amor. Tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la fuente de mi amor. Tú eres la fuente de mi gozo. Todas mis fuentes están en ti, Señor. Porque tú me diste vida. Vida para ti. Vida para adorarte. Vida para servirte. Vida para caminar contigo. Vida para seguirte. Vida para estar en el lugar que tú quieres que yo esté. Vida, porque tú me libraste y me diste vida. Rompiste las cadenas y hoy soy libre para amarte, libre para adorarte, en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús.